En esta mañana gloriosa que el Señor nos ofrece, de vida, de salud, vamos a ir a la palabra de Dios, en el cual nos va a hablar el Señor, que Él tiene todo en su mano, y Él es todo poder, y la victoria es de Él. Dice la palabra de Dios, que después de la muerte de Josué, y de toda la generación que entraron a la tierra prometida, una nueva generación de israelitas que no conocía a Jehová, ni lo que Él había hecho con Israel, se levantó, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, adorando a otros dioses, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Y Dios se apartó de ellos, y los entregó en manos de enemigos, para que fueran destruidos. Y Jehová levantó jueces, que lo librasen de su enemigo. Y acá encontramos a Débora, profetisa y gobernadora en Israel. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 4, donde nos habla el Señor. Dice: Débora y Barak derrotan a Sísara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de sus ejércitos se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Sísara confiaba en sus carros y en su ejército, dice la palabra de Dios. Tenía numeroso ejército que Dios había permitido que este rey y este ejército destruyeran y atacaran a Israel, porque Israel se había alejado de la presencia de Dios. Pero esta mujer, Débora, que era profetisa, que gobernaba como juez en Israel, ella sí tenía esperanza en Dios y confianza en Jehová Dios. Y dice en el versículo de Jueces, capítulo 4, el capítulo que estamos leyendo, y en el versículo 14, dice: Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Débora ordena a Barak y le dice: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tu mano. Tenía confianza esta mujer, ella confiaba en Dios, y por eso ordena que el varón que le vaya junto al pueblo de Israel, ese pueblo que se había dispersado por los montes, por las aldeas, que se escondían porque los enemigos los atacaban, pero Dios no había abandonado a su pueblo. Hoy es el día de victoria, y dice la palabra de Dios: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Jehová siempre va adelante, ganando las batallas, peleando, porque sabemos que de Él es la tierra y su plenitud, y Él tiene todo el poder en su mano. Hoy es el día de victoria para tu vida. Levántate con fe, con esperanza. Deja tus temores. Dios irá delante de ti, destruyendo la enfermedad, la inseguridad, curando y bendiciendo nuestra vida. Pero el problema del pueblo cristiano y no cristiano es que queremos nosotros ir adelante de Dios, olvidando su poder divino. Dejemos que Dios pelee nuestras batallas. El hombre no tiene poder sobre lo que hoy vivimos, pero para Dios nada es imposible. Él tiene todo en su mano. Confiemos en Él. Podemos también encontrar allí en el libro de Éxodo, cuando Israel
salió de Egipto con poder, Dios lo iba guiando. La mano poderosa de Jehová iba con ellos. Y los varones de Dios iban confiados, alegres, hombres y mujeres del pueblo de Dios, iban con Dios, llevaban la mano de Dios delante de ellos. Y dice la palabra del Señor de que Faraón no quiso dejarles ir, pero él les castigó con muchas plagas. Y cuando ya Dios los sacó con mano poderosa, Faraón y su ejército los siguieron y dijeron: hoy vamos a destruir a los israelitas, porque el Mar Rojo les será un obstáculo que no podrán sortear. Pero sabemos nosotros que el Dios que servimos y el Dios que había sacado a Israel era el Dios de lo imposible, el Dios poderoso, el Dios que no mira, no tiene tiempo, no tiene hora. Para Él nada es imposible. Todas las cosas para Él son posibles, son reales y son poderosas, porque Él construyó este mundo un día. Por su palabra fueron formadas todas las cosas, dice la palabra del Señor. Pero Dios mostró todo su poder. Abrió el mar y su pueblo cruzó en seco la libertad. Y cuando Faraón quiso destruir a Israel, Dios volvió las aguas al mar a su lugar, destruyendo el ejército de Faraón. Lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 28. Dice la palabra del Señor de que Él volvió las aguas al mar. Dice: volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mostraba su poder, mostraba su fuerza, mostraba su ira con un ejército enemigo de su pueblo. Si Dios destruyó a los egipcios, que eran poderosos, entre comillas, porque el hombre no tiene el poder, lo tiene Dios, Dios también puede destruir lo que el mundo hoy está viviendo. Dios tiene el poder sobre el cielo, la tierra, el mar, la muerte y las enfermedades. Jueces capítulo 4, versículo 15 y 16, nos habla la palabra del Señor y nos dice: y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Eroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Así como Faraón y su ejército sucumbieron en el mar, así también Sísara y sus carros poderosos que él tenía y su ejército sucumbieron bajo la mano poderosa de Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová será refugio en todo tiempo, porque Dios es grande, es Dios poderoso. Y dice la palabra del Señor que Sísara confiaba en sus carros, en su ejército, pero Israel confiaba en Dios, porque Dios es más poderoso que todos los hombres. Cuando Dios pelea, cuando Dios intercedía en su pueblo, en muchas partes de la Biblia podemos encontrar que la batalla la ganaba. Siempre ganó en las batallas. Por eso clamemos a Dios. Cuando Dios sane nuestra tierra, cantaremos cantos de júbilos para Él. Hoy cantamos y clamamos en nuestros hogares alabando a Dios. Cuando Dios destruyó a Faraón, Moisés y Israel cantaron a Jehová. Éxodo 15, versículo 1 al 4, lo vamos a estudiar y veremos que la palabra de Dios nos dice el Señor: entonces
cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado del mar al caballo y al jinete. Jehová mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó del mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Dios sepultó el ejército de Faraón. Dios tenía todo el poder. Y la palabra de Dios dice que dejemos que Dios pelee nuestras batallas. El hombre no tiene poder sobre lo que hoy vivimos, pero para Dios nada es imposible. Él tiene en sus manos. Confiemos en Él, porque Él es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios divino. Y si la tierra hoy día está enferma, es porque ha dejado de confiar en Dios. Y como podemos ver, Israel en el pasado dice que se volvió a los ídolos de esta tierra, a otros dioses, y olvidaron a Dios. Y por eso Dios tuvo que castigarlos. Pero cuando Israel clamaba y se volvía a Él, Él también se volvía a su pueblo y los salvaba, y los sanaba, y los libertaba de toda la esclavitud y de los pueblos que los oprimían. Hoy día podemos ver nosotros, así como Moisés y el pueblo de Israel cantaron de júbilo, de alegría, porque había sido destruido el enemigo de ellos, y ahora podían sí marchar con regocijo hacia la libertad. Dice la palabra de Dios en el mismo Éxodo, que no solamente cantaron, sino en el versículo 20 y 21 del capítulo 15 de Éxodo, nos dice la palabra del Señor, que este cántico maravilloso. María, dice, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque el extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Con pandero, con danzas, alabaron a Dios. Qué maravilloso poder ver ese pueblo glorioso, ese pueblo de Israel, libertado después de haber estado tantos años oprimido en esclavitud, y ver que el ejército que le atacaba fueron destruidos por Dios. Por eso alabaron con panderos y danza, dice a Dios. Cuando Dios destruyó a Sísara y a su ejército, Débora y Barak también cantaron a Jehová. En el libro de Jueces, capítulo 5, del 3, podemos verlo nosotros, la palabra del Señor que estamos estudiando. Dice, capítulo 5 de Jueces, versículo 3 al 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipe, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Moab, de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Aún dice que los montes tiemblan a la presencia de Dios, porque Él es poderoso, y por eso debemos cantar salmos de alegría ante nuestro Dios. Es tiempo de despertar, es tiempo de cantar y alabar a Dios. Nuestro enemigo que hoy está atacando al mundo, pronto será destruido y sepultado en el mar como Faraón. Tengamos confianza,
Dios es nuestro refugio. Salmo capítulo 9, verso 9, nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Clamemos hoy a Dios y Él nos dará victoria.